Bueno, empiezo por darle un saludo muy especial al señor ministro de la Protección Social, a los colegas del Senado, a los colombianos que nos escuchan, al señor presidente Benedetti, mis saludos también muy especiales. Antes de entrar en materia, un par de cosas que resulta importante señalar. Un saludo muy especial a todos los colombianos que están padeciendo los horrores del desastre invernal y lamentar profundamente la incapacidad del gobierno nacional para llegarles con los mínimos respaldos a los que ha debido llegarles. En ese sentido, mi expresión de solidaridad, demasiada incapacidad, ¿no?, para llevar algún mínimo de auxilios. En segundo término, recordar que el Polo Democrático Alternativo es el único partido con silla en el Congreso de Colombia que decidió, como oposición de bancada, votar en contra de la reforma de las regalías. Nosotros seguimos expresando nuestra solidaridad a millones de compatriotas de regiones pobres de Colombia que van a ser despojados de sumas descomunales de sus ingresos. Les van a recortar los ingresos en una proporción del orden de 80%. O sea, de cada 100 pesos les van a quitar 80. Arauca, el Huila, La Guajira, Tolima, etcétera. Me parece una decisión absolutamente inadecuada e irresponsable además, pero además tampoco es verdad que se la van a dar a la gente de otras regiones. La plata, una parte la van a dejar en el exterior ganando intereses ridículos, mientras contratamos deuda externa a intereses más altos, y la otra parte se la van a gastar en asuntos del gobierno nacional, porque este es un proyecto montado contra los proyectos chichigüeros, como decía la otra vez el ministro de Hacienda. Dejar entonces constancia de estos dos hechos que pienso es importante señalar. Entrando ya en materia, digamos una primera afirmación cierta. No es verdad que quien destape este escándalo y este hecho realmente desastroso que está viviendo la salud colombiana sea el presidente Santos. Uno tiene que hacerle los reconocimientos a quienes les corresponden. Aquí hay colombianos que llevan años luchando, hablando de esto. Organizaciones bien serias, menciono algunas: el Movimiento Nacional por la Salud, las organizaciones de trabajadores como ANTOC y SINDES. La Federación Médica Colombiana ha jugado un papel clave en destapar este horror del que hoy se habla tanto en Colombia. La Academia Colombiana de Medicina, por supuesto, también ha estado al frente de los reclamos. Las organizaciones de enfermos de alto costo, estos son unos compatriotas que sufren lo indecible por los malos tratos de las EPS. Misión Salud, una organización que se preocupa cuidadosamente por el precio de los medicamentos, y Pharma, una ONG que también se interesa en estos temas, y las ligas de usuarios de la salud. No es entonces, repito, el presidente Santos quien destapa este asunto, porque no olvidemos además que el doctor Santos fue nada menos que ministro de la administración de César Gaviria, que es donde empieza este desastre, en compañía pues del quien en esos días era senador, el doctor Álvaro Uribe Vélez. Luego, no solo está en el génesis de la tragedia, sino que además a todo lo largo de estos casi 18 años nunca lo hemos oído alzar su voz para denunciar las cosas que no están sucediendo ahora en el mundo de la salud, sino que vienen sucediendo desde hace mucho rato. Lo otro es señalar esto. Este debate, para hacerlo bien hecho, ministro Santamaría, le rogaría el favor, ministro Santamaría, le rogaría el favor que cuando sea nos escuchemos, así después haga cualquier otra cosa. Decía que este es un debate que, para hacerlo bien hecho y completo, necesitaríamos un tiempo bastante más largo que el que vamos a tener. Entonces, a conciencia, lo que voy a hacer es que voy a renunciar a un punto de asuntos que valdría la pena profundizar. A duras penas los voy a mencionar, cosa que es lamentable y que seguramente habrá compatriotas que quisieran que en esos temas me detuviera, pero definitivamente me tocó escoger qué cosas sí y qué cosas no. Voy a enfatizar, a tocar unas cuantas cosas, y voy a enfatizar en 4 grandes temas que son realmente escandalosos del pésimo funcionamiento del sistema de la salud. Y voy a poner un énfasis en lo que es la tesis principal de este debate, y es que aquí no solo estamos ante problemas de corrupción graves, sino que estamos ante una ley que es la Ley 100, que es una ley torcida, perversa, que es la que en la base genera este tipo de problemas, y que estamos ante unos gobiernos alcahuetes
en lo que tiene que ver con la aplicación de esa ley regresiva y retardataria, los anteriores y este gobierno, que en parte explican estos horrores, este desastre que estamos viviendo. Advertir también una cosa que es bien importante: este no es un proyecto contra la existencia de economía privada en Colombia. Este es un debate que, por supuesto, defiende de manera muy clara la red pública hospitalaria y la necesidad de que el Estado juegue un papel fundamental en la prestación de los servicios de salud, pero también creo que deben existir IPS privadas, instituciones prestadoras de servicios de salud privadas, clínicas, hospitales, laboratorios, centros de diagnóstico, etcétera, etcétera. Mi debate no es tampoco contra ellos, porque además digamos que ellos también, de una manera diferente, son víctimas de las EPS, que son, digamos, el gran mandón de este sistema y quien al final se quedan con la parte fundamental de los recursos. Esas EPS les imponen a las IPS tarifas absolutamente inaceptables y que las empujan a la ruina, plazos escandalosamente largos de pagos, les imponen maneras de cobrar y de facturar por completo abusivas, les exigen negociar las glosas. Por ejemplo, es común, yo les quiero contar esta tenaz, una cosa, pero si la hacen más suavecito se los agradezco. Les decía entonces que les imponen, por ejemplo, negociar las facturas. Una IPS le presenta a una EPS una factura: usted me debe 50 millones de pesos, y la EPS le monta todo tipo de procedimientos torticeros que al final lo obligan a negociar por un porcentaje de la factura. Y hay una deuda descomunal, la deuda que hay de las EPS con las IPS, y las están quebrando. Ayer un alcalde de un pueblo del Tolima denunciaba cómo una de estas EPS les metió un cheque chimbo de 400 millones de pesos. Esto es realmente casi increíble, pero son las cosas que suceden en el sistema. Entonces, las EPS acogotan a las IPS, incluso las arruinan y después las sustituyen y generan fenómenos como la integración vertical. Este punto lo dejo señalando que uno de los aspectos más perniciosos de este funcionamiento de la salud en Colombia tiene que ver con la ruina del sistema público de salud, sistema que es insustituible en cualquier modelo de salud medianamente democrático. Tampoco es un debate contra el cooperativismo, esto tiene que quedar claro. En este negocio hay involucradas un número importante de cooperativas. No es un debate contra el cooperativismo, pero por supuesto yo no acepto que a nombre del cooperativismo se pueda hacer cualquier cosa. Por ejemplo, repudio las cooperativas de trabajo asociado con el cuento de que son actividades cooperativas, cuando lo que son realmente son organizaciones para impedir que los trabajadores, incluidos los de la salud, tengan los ingresos que deben tener. Y cualquier otra práctica que considere indebida, así se haga en nombre del cooperativismo, por supuesto, no la puedo compartir, pero el debate no es contra el cooperativismo, insisto, lógica, institucionalidad, que respeto como de aportes positivos a la vida del país. Ojalá tuviéramos tiempo para hacer un debate a fondo sobre el tema de la destrucción del seguro social. Este es uno de los asuntos más dramáticos de toda esta historia de los horrores de la Ley 100. El seguro social calculadamente destruido. Porque claro, cuando decidieron privatizar la salud, el seguro social tenía un número importantísimo de los colombianos que aportaban a la seguridad social. Entonces no había cómo montar el negocio si no se destruía el seguro social. En el caso de las pensiones lo que hicieron fue que le dejaron al seguro los pensionados y les entregaron los cotizantes a los fondos privados de pensiones, calculado para arruinar al seguro social, como efectivamente le arruinaron, mientras le dejaron a los negociantes de las pensiones pues el lomo del negocio. Y en el caso de la salud fue lo mismo, le raponearon, digamos, los pacientes menos problemáticos, se los llevaron para las EPS y dejaron el seguro social los pacientes de alto costo, más viejos, enfermedades catastróficas, etcétera, etcétera. O sea que el propósito era arruinar al seguro social, y lo arruinaron. Y no solo lo arruinaron, sino que después le arrebataron las clínicas y se las compraron a menos precio. Y aquí llamo a los organismos de control que deben estar, supongo yo, viendo este debate, para que investiguen quién se quedó
con las clínicas del Seguro Social que valían toda la plata del mundo y que estoy seguro que se compraron a menos precio. Ese es un asunto que se debería investigar, si es que de verdad se van a investigar cosas y no, como me temo, es mucho más ruido que las nueces que al final se quieren romper. No me voy a referir tampoco al régimen subsidiado, solo voy a hablar del régimen contributivo. El régimen subsidiado sí quedaría para un debate de 20 horas, ¿no? Son los horrores, ¿no, ministro Santamaría, el régimen subsidiado? No voy a decir, y esto lo aclaro también desde ya, que en cada caso habrá que individualizar. Hago generalizaciones porque pienso que lo que predomina es la generalización, pero habrá que individualizar cada caso como responde, con actitudes serias de los organismos de control y en los asuntos de la política. Pero realmente lo que predomina en el subsidiado, como el contributivo también, pero en este momento me refiero al subsidiado, son una serie de prácticas escandalosas, donde se inventan pacientes que no existen, donde se niegan los tratamientos, donde hay operaciones fraudulentas de muchas maneras, y con un punto que es un agravante del que ya es víctima este gobierno y el ministro Santamaría, y es que una de las características de este sistema de salud es que se supone que está montado sobre una información que deben enviar las entidades prestadoras de salud, las EPS, al gobierno nacional, para que a partir de esa información el gobierno nacional tome decisiones. Yo les voy a dar a ustedes este dato. Al régimen subsidiado, el ministro Santamaría le subió ahora, a partir del 1 de enero, en una proporción importante, en un porcentaje importante, el valor de la UPC, que es, digamos, como voy a explicar después, en lo que se monta el negocio. Pues bueno, el dato es este: de 49 EPS del sistema contributivo, dieron información válida, según el ministerio, dieron información válida 4 EPS. Las otras 45 dieron informaciones que no eran válidas de ninguna manera. Senadora Elia Francisca, yo le voy a pedir un favor. Senadora Elia Francisca, yo le voy a pedir un favor. Yo voy a suspender hasta que tengamos un ambiente de tranquilidad. Me da muchísima pena con usted, pero usted sabe lo que es hacer un debate de estos con el ruido que tenemos detrás. Bueno, le agradezco mucho. Estaba entonces diciendo que de 49 EPS del sistema subsidiado, apenas 4 dieron información. Y sin embargo el ministerio les subió el valor de la UPC por encima de lo recomendado por los técnicos. Y cuando digo el ministerio, pues digo específicamente la CRES, pero es que el doctor Santamaría es la voz cantante de esa institución. Entonces aquí tenemos un problema, que lo empiezo a mencionar desde ya y lo va a hacer todo lo largo del debate, de cómo estas EPS abusan y cómo el gobierno alcahuetea y tolera el abuso. Porque uno se pregunta, si ellos no cumplen con sus deberes mínimos de darle información y decir mínimamente en qué se gastan la plata, ¿por qué diablos les hacen unos aumentos superiores a lo recomendado por los técnicos del ministerio, como lo voy a mostrar? En Colombia prácticamente no se dice nada de las famosas ARPs, las aseguradoras de riesgos profesionales. De eso nadie habla nada. Bueno, ese es otro horror, colombianos. Ese es otro horror. Primero, tienen montados unos combos como unas especies de mangualas con las grandes empresas, con las EPS y las propias ARPs, para escamotearle a los trabajadores, a los obreros de Colombia, derechos que les corresponden por accidentes laborales, por enfermedades profesionales, ese tipo de cosas. Esto es especialmente grave en la gran minería, por ejemplo, de la Drummond en el Cesar, y en general en todas las grandes mineras donde les camotean a los colombianos esos derechos. Estudios juiciosos de gente que han estudiado señalan, ministro Santamaría y colombianos, que estas ARPs se están embolsillando la plata de los parafiscales mediante astucias que presentan los recursos parafiscales, que son los recursos de la salud, como si fueran recursos de su propiedad. Y este punto también va a estar a todo lo largo del debate. ¿Cuál es la plata de las EPS o las ARPs y cuál es la plata pública del sistema de salud que al final le corresponde, se supone, a los ciudadanos? La superfinanciera, por ejemplo, reconoce que en asuntos de pagar comisiones a intermediarios de aseguramiento, el monto es del orden de 333.000 millones de pesos, que habrá que establecer legalmente que son ilegales, pero que ya está detectada la cifra. También están utilizando plata de parafiscales para pagar las publicidades de las ARPs. No está calculado el monto, pero debiera calcularse y a mi juicio es ilegal. También pagan con esa plata las primas del Fogafín, los honorarios de salud a terceros y no pagan IVA.
de los recursos propios de las ARPs, echando el cuento que es que ahí sí son los recursos parafiscales. O sea, cuando se trata de esquilmar los recursos parafiscales, les parecen que son propios. Y cuando llega la hora de pagar los impuestos, entonces los recursos propios que dicen que son parafiscales. Espero que los organismos de control también le echen ojo a este entuerto del cual estamos hablando. El debate también podría ser todo dedicado, y se gastaría un rato muy largo, a la crisis estructural del sistema. El sistema de salud colombiano avanza hacia la quiebra, el sistema de salud. Si no se corrige seriamente lo que pasa, si no se deroga, diría yo, la ley 100, vamos hacia la ruina. Primero, por un sistema de desempleo, que es lo que hay en Colombia. Este país no ofrece empleo, sino desempleo, informalidad, que no aporta, por supuesto, de manera formal a la seguridad social, por los malos manejos de las EPS y por muchos problemas, pues, que vamos a tocar a lo largo de la intervención. La Federación Médica Colombiana le acaba de enviar un derecho de petición a la Contraloría General de la República, a la doctora Sandra Morelli, diciéndole que por favor le certifique si todas estas EPS, esas que no rinden cuentas y las que hacen lo que se les da la gana, sí tienen los grados de solvencia, de liquidez suficiente para ser merecedoras de los recursos públicos. Porque es que esto está normatizado, precedente de Venecia. Aquí la plata del Estado, y estamos hablando de plata nacional, departamental y municipal, no se le puede entregar a entidades que no tienen unos márgenes de solvencia y unas posibilidades de atender las cosas. Y esto puede ser lo que está sucediendo porque se habla de deudas del conjunto de las EPS que pueden superar los 5 billones de pesos a los prestadores de servicios de salud de todos los niveles. Y si eso se hiciera efectivo y si eso se pagara, ¿qué les terminaría sucediendo? O sea que aquí tendríamos también otro tema solo que daría para un debate bien completo. También podríamos hacer un debate larguísimo sobre las condiciones laborales del sector. Esto es una vergüenza, ministro. Esto es una vergüenza. Es decir, el trato que le dan a los médicos, a las enfermeras, a los instrumentadores, a los de las ambulancias, bueno, a toda la gente que trabaja en el sector, a los odontólogos, a todo el mundo, es un trato miserable, inaceptable como trato a un colombiano, compatriotas nuestros, que están teniendo que trabajar 2 y 3 jornadas al día para poder medio solventarse la vida. Esto es una cosa, por supuesto, que es inaceptable, y es el reino de las cooperativas de trabajo asociado, de esas que echan tantos cuentos que desmontan y no desmontan, y que la reciente reforma de la salud no desmontaron tampoco, y van y echan cuentos en Estados Unidos que las van a desmontar el doctor Angelino Garzón, el doctor Santos, y no las desmontan, porque sin ese régimen de negreros, y cuando hablo de negreros me refiero a los viejos esclavos, sin ese régimen tampoco les funciona el negocio. Y esto, por supuesto, va en detrimento de la salud de los colombianos. Un médico mal pago, maltratado, trasnochado, fatigado, etcétera, por supuesto que probablemente no puede hacer las cosas como quisiéramos. Pero además hay un maltrato a los médicos de manera especial, porque es que esa es una profesión que, como todas, pero en esta en especial, pues tiene responsabilidad de conciencia. Entonces, tener profesionales de la salud a los que el patrón, la EPS, para ganarse unos centavos, los obliga a no recetar lo que deben recetar. Y si recetan el examen que es y el medicamento que es, lo sancionan. Y al revés, al que no receta lo que es, lo premian. Esto es un espectáculo bochornoso lo que tenemos aquí, de descomposición profunda de la vida del país. A los médicos, obligándolos a actuar mal por un lado o por el otro para satisfacer la sed de ganancia de estos negociantes de la salud. Este debate, y en esto me detengo un poco, también podría ser solo del tema de los medicamentos. Ese tema de los medicamentos es un tema de especial gravedad. Y aquí otra vez el ministro Santamaría y este gobierno del presidente Santos asume una actitud, a mi juicio, absolutamente equivocada. Me responde el ministro Santamaría y me dice: el principio general es que no existe, es que existe libertad de precios en los medicamentos. El principio general. Y es verdad, o sea, es en una situación excepcional a la que más adelante me voy a referir. Aquí lo que hay es libertinaje en los precios de los medicamentos, que cada uno haga lo que se le dé la gana. En los medicamentos del sistema, del POS y del no POS,
Pero aquí eso que llaman los medicamentos de bolsillo valen 3,5 billones de pesos. Esos que por la mala atención todos los colombianos todos los días tenemos que pagar de nuestros bolsillos, nos los venden a los precios que se les da la gana a las transnacionales. Además, en medio de maniobras fraudulentas. Yo les cuento a ustedes esto. Hay básicamente 3 tipos de medicamentos en Colombia y en el mundo. Uno son los medicamentos que llaman de marca, o sea, los que tienen patentes, porque no se les ha vencido la patente por cualquier cosa. Otros, en el otro extremo, son los medicamentos genéricos, que son idénticos a los de marca porque la molécula es la misma, pero como ya se venció la patente y hay alguna competencia, son bastante más baratos. Y las transnacionales se han inventado una cosa que yo he llamado el mercado de las falsas marcas. ¿Cuál es el mercado de las falsas marcas? Es que cogen un genérico y le meten un platal de propaganda y lo convierten en un medicamento de marca y se clavan a los pacientes con el cuento del que el medicamento que les están vendiendo es distinto cuando es el mismo medicamento genérico que le valdría bastante menos. Les doy ejemplos de diferencias de precios para que ustedes se aterren. Colombia es uno de los países del mundo que mayores diferencias tiene entre los medicamentos de marca y los genéricos, y repito, en el caso en que hay genérico sustitutivo de marca, la sustitución es perfecta, aun cuando las transnacionales mientan y digan otra cosa, porque si lo que hay es un falso genérico, pues que los metan a la cárcel, y ese es un problema diferente, pero que no nos vengan con cuentos que ya bastante entendemos de qué se está hablando. Miren ustedes, la norma en Colombia, el promedio, medicamentos de marca versus genéricos, 20 veces más. De falsa marca versus genéricos, 6.2 veces más. De falsa marca, 6 veces más. Les doy este dato con respecto a la ciprofloxacina de 500 miligramos. Es ese producto el más costoso en el mundo, en Colombia. En Colombia es el más costoso del mundo, es $25 más caro que en Estados Unidos, es 2 veces más caro que en Suiza. Y como esto podría darles más ejemplos, les voy a dar otros. El rituximab, cifras certificadas por los especialistas. En Colombia, corrientemente, antes de algunas medidas, $3.500, en Chile $2.000, $3.500 contra $2.000. Precio máximo de recobro, ahora que el ministerio le puso algún controlito, $2.500, sigue siendo $500 más caro que en Chile. El trastuzumab en Colombia, antes de ciertas medidas, $4.000, en Costa Rica $1.800, en Chile $2.600. Precio máximo de recobro, $3.000, o sea, todavía bastante más caro que en estos países que les acabo de citar. Hay un caso que es bien llamativo, porque el ministerio, después de tantas presiones de la Federación Médica, etcétera, algún control ha establecido bien bajo. Hay ciertos controles solo para el recobro del Fosiga. Solo para el recobro del Fosiga hay control sobre 817 medicamentos de 15.000. O sea, como dice el ministro, lo que predomina es el libertinaje de los precios, o la libertad de precios que él llama. El caso del Caletra de Abbott, que es un medicamento de estos, en Colombia vale el triple que en Brasil. El triple, vendido por el mismo laboratorio. Y aquí entonces le pusieron por fin un precio de referencia. Se pasaron 10 meses antes de que el laboratorio se dignara a aceptar lo que había determinado el gobierno nacional. El caso de los antihemofílicos. Demos otro caso. Frente a precios reportados por todas las organizaciones internacionales de antihemofílicos y con promedios de países como Austria, Canadá, Grecia, Filipinas, Estados Unidos. En el caso de uno de estos medicamentos antihemofílicos, el factor 7A recombinante, dependiendo de las concentraciones, tiene precios diferentes. El precio internacional del de 60 KUI, 2.800.000 pesos. El de la resolución, que supuestamente lo controla, ministro, 7.400.000. El de 120 de concentración internacional, 5.600.000. El de la resolución, que supuestamente lo controla, 14 millones. El de 240, el precio internacional 11 millones, el de la
el de la resolución que supuestamente lo controla, 29 millones. Estoy dando cifras redondas para facilitar las cosas. Y así podría seguir dando datos al respecto. Pero ¿saben qué es lo más grave de esto? Es que esto que está sucediendo es una imposición del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Usted también lo sabe, ministro. Esto está en la negociación, pero es que el tratado no ha entrado en vigencia. El tratado prohíbe los controles a los precios de los medicamentos. Y por eso no utilizan las importaciones paralelas, que es una cosa que podría hacerse para bajar los precios de los medicamentos y que está admitida por la propia Organización Mundial de la Salud y por la propia Organización Mundial del Comercio. Yo poseo en mis archivos una carta en esos días de la presidenta, creo que era mujer, de AFIDRO, que es la agremiación de los laboratorios extranjeros de medicamentos, dirigida al ministro Jorge Humberto Botero. Un día que Jorge Humberto Botero intentó poner algún control de precios a los medicamentos, AFIDRO le dijo al ministro, si se atreve a hacerlo, podemos ponerle una demanda por TLC por expropiación indirecta de los recursos y de los negocios de estas transnacionales. Aquí tenemos entonces un problema de una gravedad inaudita, porque cuando lo voy a repetir más adelante, se trata de que la gente aquí se muere porque no tiene accesos a estos medicamentos o porque la plata de la salud se termina gastando en medicamentos que se podrían conseguir a otros precios. Se dice a favor del sistema de salud, se habla de los cubrimientos, pero suelen olvidar que los cubrimientos formales son bien distintos a los cubrimientos reales. Es decir, aquí cuando la gente pierde el empleo, pierde el cubrimiento. Entonces puede aparecer en general afiliado a una APS, pero si ha perdido el empleo, pierde los derechos. Pero además hay otras formas para impedir que la gente acceda al sistema o que impiden que la gente acceda al sistema. Las cuotas moderadoras, los copagos. Las citas cortas es una manera de afectarlas o tardías de los especialistas. Fórmulas que no se entregan completas. Prohibiciones a los médicos, las localizaciones de las IPS, por ejemplo aquí en Bogotá, se concentran en el norte y la gente vive en el sur, y eso se vuelve una barrera de acceso para que los colombianos puedan entrar a la salud. Si hay algo escandaloso en el sistema de salud colombiano es que todavía tengamos un sistema que aun cuando está sufriendo modificaciones todavía hoy, para muchos colombianos, del régimen contributivo, su derecho en salud sea del orden del 60% del régimen contributivo. Y en el caso de los subsidios parciales, por ahí el 40%. Esta es una especie de aberración del sistema de salud. O sea, que hay unos colombianos que se mueren de males que otros colombianos no se mueren porque el sistema no los atiende como debería ser. Y si esto no es peor, es por las tutelas. Digamos que aquí la Corte Constitucional ha logrado mejorar en parte este desastre del que estamos hablando en lo que tiene que ver con la atención en salud a punta de tutela, solo que nos pasaron dos cosas. Primero, hay un tramita el gobierno del presidente Santos, la ley de la sostenibilidad fiscal, que es dicho por los propios tecnócratas neoliberales para golpear la tutela en lo que tiene que ver con derechos sociales. Y una cosa a la que vamos a referirnos en el resto de la intervención, y es que el POS o el no POS, mejor, creado por la tutela, terminó convirtiéndose en una fuente de corrupción descomunal en el país, cosa pues que por supuesto está generando daños inmensos. Ahora, ¿cuál es el problema de todo esto, compatriotas y senadores? Hablamos de plata y de negocios y de economía, y alguien podría pensar que es que nos olvidamos del punto principal, que es la salud de la gente. No nos olvidamos del punto principal, que es la salud de la gente. Es que todo esto que tiene que ver con la plata tiene que ver con la salud de la gente. Es que cuando alguien se roba una plata, es menos salud para los colombianos. Cuando a un médico se le maltrata, es menos calidad de la salud a los colombianos. Cuando a un medicamento le ponen un precio que no se corresponde con lo que debería ser, es menos salud para los colombianos. Cuando los recursos se malbaratan, es menos salud también para los colombianos. Luego, este es un debate sobre la vida de la gente. Es sobre la vida de la gente sobre lo que estamos hablando. Y en ese sentido, este es, digamos, el peor desastre que tenemos. La Ley 100 es una ley que a mi juicio genera por proporciones inmensas de enfermedad y de muerte. Es decir, aquí hay un número descomunal de compatriotas que ya no la matan el corazón o los riñones, sino que la mata la Ley 100. La mata el POS del contributivo, o el del subsidiado, o la barrera X, o la barrera Y, o el precio de los medicamentos. Colombia se está llenando de enfermos y de muertos
por cuenta de males que la medicina sabe curar. O sea, que no se mueren porque la medicina, o que se enferman o se mueren, no porque la medicina no pueda impedirlo, sino que finalmente se mueren es por pobres. O se mueren por estas maniobras de las EPS de las que estamos hablando. Yo estoy seguro que si la televisión se tomara el trabajo, y esto se lo hago como una invitación a los noticieros, y durante una semana mirara cuántos muertos hay por violencia en Colombia y cuántos muertos hay por ley 100, daría que hay más muertos en Colombia por la ley 100 que por todas las violencias que nos martirizan. Esa es la triste realidad de este asunto. Sí, aquí la gente se muere por ley 100, ministro. Pero ¿cómo no se van a morir por ley 100 si hay personas que tienen una atención del 30% del contributivo? ¿Y el contributivo qué? Ahora me lo explica al revés y me dice que no, pero así es. Lo que pasa es que hay verdades que duelen y que es de mal gusto mencionarlas, pero son así, son realidades, ahí están las cifras y se pueden demostrar sin duda con todo detalle. En Colombia, colombianos, los recursos que hay del sistema de salud, dicen los especialistas, alcanzarían para tener una salud con cubrimiento universal, o sea, para todos y alta calidad. Cubrimiento universal y alta calidad. Y no se da porque el sistema es, como vamos a irlo explicando a lo largo del desarrollo del debate. ¿Por qué esto no funciona? Claro, se roban unas platas, sobre todo los peces gordos, y unos peces chiquitos también, pero el problema no son los chiquitos, son los gordos. Pero la cosa es más grave, hay un problema del sistema que induce también estos fenómenos de corrupción de los que se está hablando. ¿Cuál es el lío? Es que la ley 100, compatriotas, no es la ley para la salud de los colombianos, sino para el negocio con la salud de los colombianos, y eso es bien distinto. O sea, la ley funciona bien si da ganancia, no si da salud. Si dando ganancia además da salud, bueno, de pronto no. Pero lo que no puede faltar es la ganancia. Eso lo saben los neoliberales como el ministro Santamaría, que es especialista en esos menesteres. Eso es lo que dice la norma, que primero es la ganancia y después es la salud. Esa es la concepción, esa es la concepción. Repito, no es la ley para la salud de los colombianos, sino para el negocio con la salud de los colombianos, que son cosas bien distintas. Detallemos esto un poco. ¿De dónde salen las ganancias de las EPS? ¿Cuál es el asunto? El sistema. Le entran unos recursos, principalmente los recursos que pagamos quienes tenemos empleos estables y que pagan también los patronos, y le entran recursos del Estado. Eso termina financiando una cosa que se llama la UPC, que es la cantidad de plata a la que tiene derecho un ciudadano, gaste su EPS, y estoy hablando solo del contributivo, no voy a entrar en detalles sobre el subsidiado, ¿sí? A lo que tiene derecho, con esa plata, tiene derecho a que lo atiendan al año en un determinado plan de salud. La UPC es la unidad de pago por capitación, es el conjunto de la plata. El plan de salud es el POS, el plan obligatorio de salud. Entonces, digamos, hoy la UPC es del orden de 500.000 pesos. Luego, a mí una EPS, en mi salud, debe gastarse unos 500.000 pesos. Ese es, digamos, el asunto. Pero resulta que de esa plata también sale la ganancia de la EPS. O sea, la ganancia de la EPS, la utilidad, el negocio, se sustrae como una parte de esa UPC. Además, la EPS tiene otros ingresos que también se pueden terminar volviendo en ganancia, que son las cuotas moderadoras y los copagos y los recobros al FOSIGA, que se han ido volviendo más grandes. Entonces, aquí hay un problema que es clarísimo visualizar. Entre menos gaste en salud la EPS, más plata puede convertir en ganancia tomándola de la UPC que le ha sido pagada. Y entre más plata logre que le llegue al sistema, por ejemplo, mediante recobros en el FOSIGA, más plata también puede terminar convirtiendo en ganancias. La operación es bien fácil de entender. Esto es el sistema, así está montado, con un agravante. En ninguna parte dice, ni siquiera en vía de insinuación, a cuánto debe ascender la utilidad de la EPS. El 5%, el 10%. El ministerio hace cuentas con AIUs entre el 15%, el 10%, el 5%. O sea que es una medida bastante arbitraria.
bastante arbitraria, pero repito la contradicción. Cuando a un ciudadano le niegan una cirugía, probablemente todo o parte de eso se vuelve ganancia. Cuando a un ciudadano le niegan un medicamento, todo o parte de eso se vuelve ganancia. O sea, que hay un riesgo moral que llaman los banqueros, que es descomunal. Banqueros que usted sabe que así lo llaman, ministro. Un riesgo moral descomunal. ¿Por qué? Porque el sistema empuja a la EPS a negarle a la salud, a los colombianos la salud que debiera darles, porque entonces no hay ganancias, y si no hay ganancia, entonces ¿para qué EPS? Porque las EPS son organizaciones de negocios, para ganar plata, no para brindar salud, sino para ganar plata. Ellos ganan plata en salud como otro gana plata haciendo zapatos o tamales o teniendo una empresa de cualquier tipo. Y esto se agrava por una cosa que se llama la integración vertical, que es lo que acaba de generar este asunto. Porque la teoría era que la EPS administraba los recursos y contrataba con las clínicas, con las IPS, los servicios. ¿Pero qué sucedió? Echa la ley, echa la trampa, se inventaron la integración vertical. Y entonces ahora las EPS controlan las IPS o porque son de su propiedad o porque me dice el ministro que también hay integración vertical por medio de las relaciones contractuales. Luego el cuento ese que está limitada la integración al 30%, pues es una farsa, porque si yo puedo someter a las IPS por las relaciones contractuales, estoy integrando todo. ¿Qué quiere decir integrar todo, colombianos? Y esto es de especial gravedad, que para una EPS puede ser negocio que la IPS, o sea la clínica, le cobre carísimo, porque aun cuando la EPS pierde, gana la IPS, y como es del mismo dueño, giran por detrás unas utilidades. Este es parte del secreto de todos estos fraudes. Mira, a una EPS le puede convenir comprarle a su empresa asociada de medicamentos los medicamentos más caros del mundo, porque el negocio consiste en que la EPS puede perder plata. Es decir, el POS puede degenerarse porque la plata se la está embolsillando a la EPS a través de ese intermediario que es de su propiedad. Esto lo ha explicado la Universidad Nacional y todos los técnicos lo saben. Ministro, y usted en la reforma del año pasado aceptó que siguiera funcionando esta integración vertical. Y esta es la madre, o una de las madres de la corrupción del sistema y de la manipulación y de todos los horrores que suceden. Y hoy lo decía en la radio, un periodista le pregunta al doctor Santamaría, ¿y eso de la integración vertical no es muy grave? Y usted dice, sí, eso es un problema, pero bueno, vamos a hablar con las de las EPS, a ver qué hacemos. No hay nada que hablar con los de las EPS, eso debe estar absolutamente prohibido en el sistema y se acabó el cuento. ¿O es que esto va a seguir siendo el negocio de la salud de los colombianos a costa de la salud de los colombianos? Veamos algunos casos extremadamente graves del funcionamiento de este sistema que ilustran qué es lo que está sucediendo, ya en proporciones más escandalosas. Vamos a llegar a las cifras de los billones colombianos, de los billones con B, millones de millones. El delegado de la Superintendencia de Industria y Comercio para la promoción de la competencia hizo una investigación sobre 14 EPS y ASEMI, que es el gremio que las agrupa. Estas 14 EPS son las más poderosas del sistema. Concentran algo así como el 90% del aseguramiento del sistema contributivo y manejan algo así como el 90% de los recobros al FOSINA. Leámoslas con nombres propios, se merecen el honor. Además de ASEMI, que es como la cabeza de la organización, Colmédica, Comeva, Famisanar, Salud Total, SOS, Su Salud, Saludcop, Cruz Blanca y Café Salud. Esas tres son del grupo Saludcop. Sanitas, Compensar, Confenalco Antioquia, Confenalco Valle y Humana Vivir, 14. ¿Qué descubrió la Superintendencia de Industria? Bueno, primero les hicieron una visita oficial y les entraron a los discos duros de los computadores. O sea, no es que estos superintendentes se empezaron a imaginar vainas, sino que entraron a los discos duros de los computadores, o sea, toda la información. ¿Qué descubrieron? En un informe de 114 páginas, descubrieron que ese conjunto de organizaciones habían creado un cartel. La palabra cartel no es mía, es del informe de las 114 páginas. Un cartel en el sentido estricto de la economía, ¿qué es? Un grupo de empresas que se coluden, se asocian, primero para que no haya competencia,
para convertir, ministro, la competencia en una ficción, en una mentira, y además para otros propósitos más o menos turbios, un cartel. Primer propósito del cartel, presidente Benedetti: engañar al gobierno y al país. En palabras de la superintendencia, ¿qué es? La formación del cartel para ocultar y falsear la información remitida a los entes reguladores. Es el primer propósito del cartel: engañar a todo el mundo. Segundo propósito del cartel: no competir entre ellas. Dice textualmente, estas son citas textuales: determinar uniformemente cuáles servicios serían suministrados a los afiliados y cuáles serían negados. Servicios del POS, del Plan Obligatorio de Salud, que ya se les pagó con la UPC por anticipado, se les paga. Tercer propósito del cartel: imponer tutelas o comités técnicos científicos, que son mecanismos para que la EPS no pague el procedimiento o no pague los medicamentos con la plata del POS y de la UPC, sino que vaya y lo recobre al FOSIGA, que es otra cuenta del Estado colombiano, pagada en últimas por los colombianos, de forma tal que le paguen 2 veces el medicamento o el procedimiento, ministro. Mire lo que dice textualmente a lo que acabo de explicar: negar la prestación de servicios contemplados en el POS con cargo a la UPC y recobrarlos ante el FOSIGA vía aprobación de tutela o CTC. Más claro no canta un gallo. ¿Cuál es el propósito? Dicen ellos: para de esta manera, dice la superintendencia, no es el senador Robledo el que lo está diciendo, la superintendencia, para de esta manera obtener ingresos adicionales. Yo lo digo de una manera más directa: cobrar 2 meses la misma vaina, 2 veces la misma cosa. Esto es un fraude de una gravedad inaudita, ¿no? Yo no soy abogado, pero me espanta. Me imagino que los abogados encontrarán más de una cosa aquí. Otro aspecto, y este es de una gravedad, y lo encarta, ministro, a usted, lo enreda, esto que le voy a mencionar: elevar la UPC. Ya les dije, la UPC, unidad de pago por capitación, es la plata que le dan a las EPS por cada afiliado. De ahí es de donde sale la ganancia, de ahí es de donde prestan el servicio. Y miren lo que dice: presionar al alza el valor de la UPC luego de demostrar que es insuficiente. O sea, el truco incluye demostrar, entre comillas, que la plata no alcanza, para presionar que el gobierno suba el valor de la UPC. Y ustedes, ahora nos vamos a referir a otro casito, en donde la infladita que le metieron a ciertos gastos vale 1 billón de pesos, antes de que el ministerio fijara el nuevo valor de la UPC. Miren lo que agrega la investigación: los estudios técnicos desarrollados por el Ministerio de la Protección y el de Hacienda y la CRES, con el propósito de calcular la suficiencia de la UPC, tienen como fuente primaria, ojo, porque este es el centro del fraude, así es como está, digamos, montado el cimiento del fraude, tienen como fuente primaria toda la información con la que ellos toman decisiones, tiene como fuente primaria la información remitida por las EPS. El gobierno no produce cifras, al gobierno las EPS le dan las cifras y trabaja con ellas, y con ellas es que define qué plata les paga. Las EPS, dice, agremiadas en ASEMI, la cual ha sido revisada y ajustada como consecuencia del consenso con el gobierno, fijando así indirectamente el valor de la UPC. O sea, son ellos, el cartel de las EPS, las que termina fijando el valor de lo que se les paga, pero además lo han fijado de una manera fraudulenta. Esto es 1000 veces más grave que lo que mencionó el presidente Santos ayer. Y aquí los colombianos piensan que es que un par de funcionarios de 5ª categoría se chiflaron y se embolsillaron por ahí unos recibos. No, esto es una cosa de alta complejidad y en números en grande. Miren los números: 2006, recobros del FOSIGA, o sea, plata que sacan las EPS del FOSIGA y la echan a sus arcas, 336.000 millones.
2009, 1.79 billones, o sea, 1.8 billones. Eso es el 434% más. 2010, 2,5 billones en recobros de estas 14 EPS, de las del cartel de ASEMI. Ustedes me dirán, bueno, senador, ¿y de eso cuánto? Llamemos se robaron, ¿no? Cuando el nombre técnico, yo no sé cómo se llama, peculado, no sé qué será. Pero ¿cuántos se embolsillaron que no tenían derecho? Yo no sé. Porque, claro, en esos recobros también hay plata a la que tenían derecho. Porque si hay un medicamento, un procedimiento que no es POS, que es no POS, hay derecho a recobrarlo. Pues bien, la Supersalud nos dio la pista esta semana. La Supersalud dice que hicieron un muestreo de recobros al FOSIGA. ¿Ya sabe a qué conclusión llegaron? Que el 54.9% de los recobros eran de derechos del POS. O sea, el 55%. ¿Qué quiere decir que eran POS? Que no tenían derecho, que ese recobro es fraudulento, que ahí hay una trampa. Y si estamos hablando de 2,5 billones de pesos, estamos hablando de un fraude en esos años de 1.25 billones de pesos. Y eso no es pues un funcionario por ahí, no. Aquí ya por lo que he explicado estamos hablando de una conspiración para producir estos hechos. Esto digamos que es la base de la gravedad de lo que ocurre. O sea, aquí tenemos un sistema perverso que se lo han tomado además con la negligencia y la irresponsabilidad, la alcahuetería del gobierno para que esto suceda. Es que de esto vienen, aquí hay gente, el doctor Santos habló de esto ayer, pero aquí hay colombianos que llevan rompiéndose el espinazo denunciando estas vainas así, lustros, y a los que nadie les puso cuidado. Esta es la hora de los cobros, pero que cobren los que tienen derecho a cobrar, no los que salen a última hora a presentarse pues como los grandes redentores, aun cuando si quieren ayudar que ayuden, pero eso sí, les vamos a exigir que ayuden con seriedad, no escarbando un poquito como el gato, ¿cierto?, para que las cosas sigan sucediendo iguales. Segundo caso que quiero presentar, este es otro caso bochornoso, parecido al anterior. Esta es una investigación muy enjundiosa de la Federación Médica Colombiana, que dirige el doctor Sergio Sasa, un médico muy respetable, de esos médicos valerosos, que arriesgan su profesión y su empleo defendiendo el derecho de los colombianos a tener una salud decente. Bueno, meses esta Federación Médica Colombiana bregando a que el FOSIGA les dé la información. Tuvieron que sacar la información con tutelas, con derechos de petición a la brava. Pero miren ustedes lo primero que encontraron cuando por fin les dieron la información. Estos son cifras descomunales de grandes, ¿no? de números, millones y millones y millones. Bueno, en el primer dato que les dieron había 3,5 millones de registros con inconsistencias. Una de dos, o se los dan mal de mala fe, o el caos y el desorden de esa institución es tal que los errores son descomunales y que se prestan para todo tipo de prácticas indeseables. 1 millón de registros repetidos. 1 millón. Un registro es, por ejemplo, una fórmula de un medicamento. 1 millón repetidos. 675.000 registros sanitarios cerrados. O sea, que les ponen un nombre que no corresponde con la realidad. 41.000 recobros de menos de 500 pesos. ¿Qué oculta eso? ¿Qué irresponsabilidad se la explica? No sé, pero recobros de 500 pesos. Bueno, al final lograron limpiar toda esa información y que terminaron descubriendo que, por ejemplo, medicamentos con recobros absurdamente elevados, pues cifras que son absurdas, que no pueden ser, reportan una plata embolatada o defraudada o lo que sea. Eso finalmente serán los organismos de control los que tengan que saber, pero en ese solo caso hay un lío de 70.000 millones de pesos. Y estamos hablando de unos años, no es una investigación de todo el tiempo, apenas de unos años.
Recobros de medicamentos de más de 100 millones de pesos, y no hay medicamentos de más de 100 millones de pesos. 171 recobros, 96.000 millones de pesos, que no tendrían por qué existir, no pueden existir. Ahí esa plata está en riesgo también. Tendrá que acabarse de precisar qué es lo que se termina sucediendo. El caso de antihemofílicos 8 y 9, que son del POS, recobrados como no POS, en 3 años, 21.000 millones de pesos. Estos son estudios de detalle. Yo estoy simplificando las explicaciones, pero son estudios de detalle hechos por especialistas. Y miren cosas que pasan donde se ve el fraude. Por ejemplo, ese antihemofílico que acabo de mencionar, en el 2007 el recobro fue de 938 millones de pesos. En el 2008 fue de 4.000 millones de pesos. En el 2009 fue de 16.000 millones de pesos. Y ninguna cifra dice que haya aumentado en esas proporciones los hemofílicos. O sea, ahí lo que hay es una cuenta que se termina inflando. Otro caso, otro antihemofílico de esos, particularmente uno que se llama Novoseven o Novoseven, no sé cómo se llama. 2007, 5.000 millones. 2008, 20.000 millones. 2009, 37.000 millones. Afortunadamente la hemofilia no ha aumentado en Colombia en esas proporciones. Estas son las cosas que están sucediendo en el Fosilla y que vienen sucediendo desde hace rato, y muestro cómo ha venido creciendo este asunto. Y la Federación Médica Colombiana insiste, ministro y colombianos, en que las normas nuevas que se han tomado, tanto en la ley aprobada el año pasado como en algunas resoluciones de este año, no resuelven estos problemas, no resuelven estos problemas. No resuelven estos problemas por lo que ya cité hace un momento. Tercer punto sobre el cual quiero detener. Este es otro caso de escándalo. Este es un pleito que vale 627.000 millones de pesos. Es un pleito que tiene que ver con que una EPS, Saludcop específicamente, invirtió en una serie digamos, de infraestructuras y de cosas, clínicas, lotes, etcétera, ahora menciono, invirtió una suma de ese tamaño, estoy hablando de pesos del 2008, 627.000 millones de pesos. Y la Supersalud de esos días, después de investigar las cosas, dijo: señores de Saludcop, ustedes no podían gastarse eso, porque esa plata no es de ustedes, sino que esa plata es del sistema de salud. Sí, esa plata pertenece a la UPC y esa es una plata que ustedes sacan en detrimento de la salud de los colombianos. Ustedes con su patrimonio pueden hacer lo que quieran, pero la plata del sistema es una plata diferente. Y le ordenó, la anterior Superintendencia de Salud, le ordenó a Saludcop, uno, devolver 316.000 millones de pesos, 318.000 millones de pesos que ya se había gastado. Y le advirtió que no podía pagar deudas, que quería pagar con esos mismos recursos, pagar deudas por 308.000 millones de pesos. Ese es el proceso. Y entonces, esa fue la decisión que se tomó. En este momento, el nuevo superintendente de salud echó hacia atrás la decisión del anterior superintendente de salud y están en un proceso de conciliación que debe conducir a que Salud quede con esa plata. Y el ministro Santamaría está de acuerdo con eso, según entendí de las respuestas que me dio. ¿Cuál es el caso aquí? Este es un caso de una importancia capital. Yo me voy a detener un poco sobre esto, porque aquí hay una cosa demasiado grave, que tiene que ver con lo que mencioné, las ARPs. Este es un tema que yo conozco de cerca, como lo conoce la Contralora Sandra Morelli, que en este momento está diciendo que el actual superintendente no puede reversar esa operación. Y ella y yo lo conocemos, ella porque trabajó muchos años en la Federación de Cafeteros y yo porque he sido un contradictor también de muchos años de la Federación de Cafeteros. Y resulta que en la Federación de Cafeteros es donde aparece el concepto de los recursos parafiscales. ¿Qué es un recurso parafiscal? Es un recurso que ciudadanos colombianos dan para cualquier propósito. Se lo entregan al Estado porque el Estado los obliga y esos recursos se tienen que gastar con destinación específica. En el caso del café, en asuntos cafeteros, en el caso de la salud, asuntos de salud. Y esos recursos los administra alguien. Y
tiene derecho a ganarse una plata por su administración. En el caso de la Federación de Cafeteros ha construido un patrimonio ganando plata con la administración de los recursos del fondo. Pero una cosa es el patrimonio de la Federación de Cafeteros y otra cosa son los recursos del fondo, que son de los cafeteros. Y en el caso de la salud es lo mismo. Una cosa es el patrimonio de una EPS obtenido o por sus aportes o por las utilidades obtenidas de la administración de los recursos parafiscales, y otra cosa es la plata parafiscal. Usted lo sabe también, ministro de Memoria. Entonces, si se permite que se revuelva una cosa con otra, les voy a decir literalmente, no sé, puede ser que no sea la palabra técnica legal, lo que sucede es que los administradores se roban la plata. Porque una cosa es que a mí me den a administrar una plata y yo cobre unas utilidades por la administración, y otra cosa es que yo me embolsille la plata que me dieron. Este es el pleito que tenemos aquí. Entonces el superintendente anterior, ¿qué demostró? Que de todas esas inversiones que hizo Saludcop, con su plata, con su propia plata, había puesto apenas 110.000 millones de pesos. Y que el resto de la plata lo había puesto con la plata que no le correspondía, porque era la plata de la UPC. El cuento que echan, ¿cuál es? No, es que como la clínica es para darle salud a los colombianos, entonces está bien gastada la plata de la UPC en la clínica. No, la norma dice que la plata de la UPC se gasta en medicamentos, en médicos, en procedimientos y hasta en administración, pero no construyendo clínicas para la EPS. Esta es una cosa que está, repito, bastante clara ya en los asuntos. Y hay una especie de prueba reina, para no entrar en muchos detalles y hacerme muy largos, que muestra cómo la lógica manguiancha de la EPS. Una de las inversiones que le cargan a esta cuenta es Saludcop México. Invirtieron en Saludcop México para montar Saludcop México. Con la plata de esto, a cuenta de que, cómo, así sea remotamente, podría servirle Saludcop México a la salud de los colombianos. O es que aquí nos vamos a echar el cuento de que entonces si el dueño de una EPS se toma una botella de whisky y está contento, pues también puede ser plata de la salud, porque es bueno que esté contento el gerente para que trabaje con entusiasmo. No, eso no puede ser así. Por supuesto que no puede ser así, pero además eso está claro en la jurisprudencia, súper claro en la jurisprudencia. Por eso la contralora Sandra Morelli sale y le dice: control de advertencia, doctor Conrado Gómez. Si usted insiste en ese proceso, está violando la Constitución y la ley, se está metiendo en un lío mayúsculo. El doctor Conrado Gómez, yo creo que la Contralora tiene razón. Tiene razón porque además hay abundancia de sentencias, de normas. Aquí las tengo, es que no quiero, pues, el tiempo corre, ¿no? Pero por decir alguna cosa, aquí hay números de 10 sentencias de Corte Constitucional que dice que los recursos parafiscales son sagrados, que no se los pueden gastar en lo que quieran, y él sale a hacer unas explicaciones absurdas que no corresponden, que no resisten análisis ni de un minuto, para darle reversa a una decisión a la que no podía darle reversa el señor Conrado Gómez. No quiero, repito, entrar muy en detalle porque el tiempo nos acosa. Veo al ministro algo angustiado, de todos modos va a tener tiempo de responder, señor ministro, no se preocupe por eso, pero voy a hacer un esfuerzo por resumir. Bueno, eso me alegra. Pero hay una cosa que es más grave de esto, ministro, y usted le dio la bala a su Supersalud. Es que cuando se reunió la Supersalud para echarle reversa a la decisión tomada mediante un sistema de conciliación que está haciendo con Saludcop, aprobaron esto que está en las actas. Dice: si era y es posible, si era y es posible, y ya estaba vigente la ley 1438 del 2011. Si era y es posible cumplir con la finalidad de la parafiscalidad a través de la inversión en activos fijos, cuando estos, y esta es la hojita de Parra, tienen la finalidad de prestarse los servicios de salud a los ciudadanos. Esto es de una gravedad inaudita, porque aquí nos dijeron que en esa ley que yo acabo de citar, la 1438, se había prohibido esa práctica. Pues bueno, su Supersalud no cree en eso, y usted avala su Supersalud. Eso es de una gravedad inaudita, porque entonces yo pregunto: ¿o es que la redacción tiene la trampa? ¿De dónde está el truco? Porque aquí se ha dicho echa la ley, echa la trampa, pero es que aquí ya se hacen leyes con la trampa incluida. Y esto es de una gravedad descomunal, porque es la posibilidad y la santificación de que la plata de la salud la sigan convirtiendo en patrimonio
de las EPS. Y eso, por supuesto, no solo es ilegal a mi juicio, sino que es absolutamente inconveniente. Y si este Congreso, en la administración del presidente Santos, lo convirtió en legal, como dice la Supersalud, estamos ante un hecho ignominioso. Un verdadero asalto al patrimonio público. Este es un debate que lo vamos a dar hasta la última consecuencia. Porque aquí no se puede venir con teorías de rábulas, con astucias jurídicas, a embolsillarse la plata de la salud con los colombianos con el cuento de que es que en la clínica le hacen un tratamiento a un colombiano. No es así, no es así, es por completo inaceptable. Y entonces aquí toco el caso de una vez del superintendente Conrado Gómez. Es que uno a rato se pregunta, bueno, pero ¿en dónde estamos? 9 millones de colombianos votaron por el señor Conrado Gómez. Y el único que pudo poner el presidente Santos y el doctor Santamaría en ese cargo fue al señor Conrado Gómez. Y resulta que el señor Conrado Gómez es accionista de una empresa que se llama Multiproyectos, cuyo negocio son los negocios con los sistemas nacionales de salud en Colombia o en el exterior. Poquita participación tiene, lo anticipo, pero es que eso no es un problema de que sea poquita, es que la tiene. Y ese Multiproyectos es propietario de la EPS Multimédicas, S.A., que es una EPS. Y resulta que el doctor Conrado Gómez tiene como trabajo vigilar a esas empresas o a esa empresa, particularmente a la segunda. Y lo ponen de superintendente de salud. Y claro, ya se pusieron la hojita de parra, ya qué día dijo, no, ministro Santamaría, venga, reempláceme aquí, porque es que esto tiene que ver con la EPS Multimédicas, y entonces tome usted en neutralidad y no sé qué la decisión que hay que tomar. ¿Eso qué es, hola? Pero no es esto solo. El doctor Conrado Gómez es nada menos que el hermano de Francisco de Paula Gómez también, como es obvio, que es el presidente de AFIDRO. Y ya dije, el presidente de AFIDRO es la agremiación de las transnacionales fabricantes de medicamentos que son ultraagresivas en Colombia. Y resulta que la superintendencia tiene que controlar a esas transnacionales de medicamentos. Y anda además bregando a devolver un negocio que favorece a un EPS por 630.000 millones de pesos. Entonces yo aquí, de la manera franca, pido la renuncia del doctor Gómez. ¿Eso qué es? Que busquen otro de los electores del doctor Santos y lo pongan ahí. Inclusive que tenga la misma recomendación política, si es el caso. A mí eso no me importa. Eso no es el problema que se está discutiendo aquí. El problema que se está discutiendo es que ese señor, yo pienso que está inhabilitado para estar en ese cargo. Primero, por su origen y por lo que es. Y segundo, porque uno no le puede aceptar al superintendente teorías tan absurdas como la que está defendiendo en detrimento del interés público. Toquemos un punto que es bien importante en este debate. Otro. Yo he dicho que la ley 100 es una ley perversa, torcida, que empuja en la dirección que no es. Pero también he dicho, y es lo que va a pasar a demostrar, que el sistema está montado para que tampoco haya vigilancia. El sistema está montado para que no se audite, para que no se controle. La teoría general del ministro Santamaría y de todos ellos que tienen esa concepción de las cosas es que estas empresas se cuidan solas, se vigilan solas las unas a las otras por aquello de la libre competencia, la mano invisible del mercado, que realmente son las zarpas de los negociantes, esa mano invisible. ¿Cómo es el asunto? Miren ustedes para que se aterren. Dice el ministro de la Protección, la base de datos del ministerio, o sea, la información que ellos tienen para tomar las decisiones, se construye a partir de la información de gasto de salud que envían las EPS. O sea, ellos trabajan con la información que les dan las EPS. Pero además, y como vamos a ver, no tienen control realmente sobre la información que les están dando. Miren lo que dice la superindustria, que hasta donde yo veo es la entidad más seria que se está moviendo en este asunto. Es la que descubre el cartel. Miren lo que dice la superindustria. Dice, se verificó que las mallas validadoras, unas cosas con unos nombres ahí que se han inventado, filtros y los diferentes mecanismos utilizados por el gobierno son insuficientes para confirmar la veracidad de la información reportada por las EPS agremiadas en ASEMI.
O sea, los instrumentos que ellos tienen para controlar no sirven para controlar. Les explico un poquito el cuento de las mallas, y aquí hablan todo el tiempo de las mallas, y seguramente el ministro habla de las mallas que no cogen, pero dicho, para coger mensos. Entonces, por ejemplo, una malla es capaz de descubrir que el que tenga un parto no sea un señor sino una señora, ¿sí? O a que a quien le estirpen un testículo no sea una dama sino un caballero. Ese es el tipo de cosas que logran coger las mallas validadoras. Y bueno, eso está bien, pues que eso lo cojan también y no se permita, pero por supuesto que aquí estamos hablando de cosas más complejas que esas que pueden coger las llamadas vallas validadoras. Le preguntamos al ministro que si el ministerio ha contratado algún servicio de auditoría de estas cuentas, y nos dice que no, que eso no lo han hecho nunca. Dicen como gran gracia que los datos de las EPS que les mandan a ellos, que es que las contrastan con las de la Supersalud, y ahora vamos a ver que en la Supersalud trabajan 4 gatos, que no pueden mirar nada con ninguna seriedad. Le preguntamos al ministro, dice, ¿cómo controvierte el ministerio las cifras de los gastos de las EPS? Y nos dicen, las cifras son cotejadas con las declaraciones de desgasto que remite el representante legal de cada EPS a la Supersalud. O sea, la EPS le manda al ministerio unas cifras y el ministerio las vigila porque la misma EPS le manda al Supersalud las mismas cifras u otras, yo no sé quién, pero en todo caso vuelven y salen de la Supersalud. Y agrega, el MinProtección ha resaltado la importancia de la colaboración de las EPS para que suministren la mejor información, con el fin de establecer, miren la preocupación del ministro, es que es una mentalidad curiosa, con el fin de establecer si las primas pagadas a las EPS son suficientes para financiar los planes de beneficio. Esta mañana lo oí decir doctor Santamaría, que era una buena idea, decía usted, reducir el número de EPS porque había muchas y que no había mercado suficiente, que los clientes eran insuficientes, no, digámosles enfermos o pacientes, sí, pero clientes, a los colombianos que son atendidos por las EPS, es que es una idea de la que ni siquiera se dan cuenta, porque es una lógica, que a mi juicio es una lógica revesada de cómo deberían ser las cosas. Pero además miremos esto, a los colombianos les dicen, la Supersalud vigila esta vaina, estén tranquilos. Bueno, pues yo les cuento esto, la Supersalud tiene 157 funcionarios en inspección y vigilancia y tiene que vigilar 40.872 empresas. 157 para 40.872 empresas. Y le dicen a los colombianos que vigilan. ¿Vigilan qué? ¿Vigilan qué? Pero miren esto que es la parte más lamentable. Hay colombianos que le mandan cartas a la Supersalud, que aburridos de que los maltraten las EPS, le escriben a la Supersalud y le ponen la queja. Y los colombianos creerán de buena fe que los de la Supersalud algo hacen. Bueno, con 153 ¿cómo hacen? Pero miren lo que me dice además la Supersalud. Las peticiones y reclamos que recibe la Supersalud son trasladadas a las EPS respectivas. Es como un chiste cruel, ¿no? Es como cruel, ¿no? Entonces el paciente que lo maltrata a la EPS se desespera de reclamar y va al Estado para que el Estado le ayude. Y el Estado coge la queja y se la manda a la EPS que le mamó gallo durante quién sabe cuántas semanas. Este es el tipo de cosas que tenemos. ¿Cuál es la teoría del ministro, de él y de los anteriores? Porque finalmente son los mismos, ¿no? No se dejen confundir que son los mismos. Pues apellidos distintos y todo, pero la lógica es la misma. Aquí tenemos un sistema, un régimen, y son los mismos, y los congresistas, todos son los mismos, o todos somos los mismos, cada uno jugando su rol. Entonces, ¿qué es lo que dice el ministro? Ya lo dije. El principio general de medicamentos es la libertad de precios, y ya sabemos los horrores que produce. De acuerdo con lo normado, o sea, con las normas, dice el ministro, debe concluirse que el Estado no regula los costos de los servicios o venta de bienes y servicios que las empresas les hacen a las EPS, pues los precios son el resultado de la libre competencia. Ese es el secreto de todo. ¿Por qué no hay control? ¿Por qué no hay auditoría? ¿Por qué el Estado no produce sus propias cifras? ¿Por qué no se vigila? ¿Por qué no se audita? Porque ellos sostienen la teoría que es propia del neoliberalismo, una teoría que es falaz, que dice que es que en la competencia
unos competidores controlan a los otros. Ese es el fondo ideológico del asunto. Y los hechos dicen que eso no es verdad, que eso es una falacia. Dicen que además las EPS se coluden entre ellas, que tienen un cartel, y aquí nos siguen insistiendo en que la libre competencia hace que las unas cuiden a las otras. Entonces esto es la tierra de nadie, es la tierra del inmenso poder de las EPS, haciendo lo que se les antoja, pero con un agravante. Y es que una cosa que ya se sabía, porque lo habían denunciado los especialistas en estos temas, las EPS tienen tomados a los ministerios. Está lleno de funcionarios que de una u otra manera responden a las EPS, y esperemos que eso lo descubran con nombres propios los investigadores. Las EPS han cooptado al país, en general a todos los órganos de poder, los han sometido, los han puesto a su servicio. Y por eso la normativa es una normativa que facilita este tipo de cosas, senadores. Es el imperio de una ley perversa administrada con una normativa y con una actitud de alcahuetería del gobierno nacional y de todos quienes mandan en Colombia. Agrega, se deja la relación comercial a las reglas del derecho privado. Hay libre competencia en el mercado de los servicios de la salud. Y como una hojita de parra dice que está prohibido restringir o falsear el juego de la libre competencia. Eso es como un chiste, ministro, también. Es que está prohibido. Pues sí, tantas cosas que están prohibidas. Dentro de esta historia vale la pena mencionar, y ya estoy terminando, hacer mención a un caso que se menciona mucho en Colombia, que es el caso de Saludcop. Yo creo que en general ese es un EPS que se distingue de las otras básicamente porque es más grande, pero yo creo que en general todas tienen las mismas prácticas. Es mi impresión hasta donde me dan mis análisis. Esta de pronto tiene algunas características de agresividad de sus abogados y le ponen a uno avisos en la prensa para amenazarlo y cosas de ese corte, pero en general mi impresión es que todo ese combo de ASEMI funcionan de una manera muy parecida, y no es mi impresión, es lo que dice la superintendencia, ¿sí? Pero el caso de Saludcop es interesante porque permite hacer reflexiones. Resulta que Saludcop se constituyó en 1994 con un patrimonio de 2.500 millones de pesos, y al 2009 reporta un patrimonio de 514.000 millones de pesos, o sea, un incremento de 504 veces. Aquí el economista es usted, yo soy arquitecto, ¿cierto? ¿Cómo explicamos, ministro, que el patrimonio de una empresa pueda crecer 504 veces en 15 años? Y no es una empresa, porque si fuera, por ejemplo, una empresa de especulación inmobiliaria, bueno, pusieron una carretera, un puente nuevo, o una empresa petrolera, subió el precio del petróleo, pero una empresa que se supone que su utilidad consiste en administrar unos recursos de la salud y ganarse unos pesos, que se supone, ministro, piensa uno que ustedes tienen calculadas las cosas para que no sea una ganancia exorbitante, pero aún si la fuera, ¿cómo se explica esto? Yo realmente no tengo una explicación clara de detalle, porque estos son temas complejos, además, porque uno va a mirar los estados financieros y eso son cosas enredadas, maquilladas. Estas, que además son cooperativas, se aprovechan de su situación para pasar en las cuentas de unos sitios a otros. Es bien complejo el asunto, pero el problema de fondo es que hay un incremento de 504 veces. Mi hipótesis es que esto se explica porque se han apropiado de los recursos parafiscales. No encuentro otra explicación. O sea, han cogido de donde no podían coger, o sea, han crecido su patrimonio no con las ganancias, sino tomándose la plata de la OPC, o sea, lo que les intentó bloquear el anterior superintendente, que este superintendente quiere aprobarles, y así sí se puede explicar un crecimiento de ese tamaño. Que sean los organismos de control los que se encarguen de vigilar, pues, o de investigar este tipo de cosas que por supuesto son anómalas y que se deberían por lo menos dilucidar para explicarnos a los colombianos qué fue lo que pasó, porque la anormalidad es por completo evidente. Por último, el cuarto caso, sobreprecios en medicamentos en POS. Fue bastante mala su actitud en este caso, ¿no, ministro Santamaría? Resulta que yo hace unos días, en marzo, que ese es el origen de este debate, cayó en mis manos un estudio de la Universidad Nacional de Colombia que le había contratado la CRES. La CRES es la Comisión de Regulación en Salud. Le contrató a la Universidad Nacional un estudio para que se estudiara cómo había sido el gasto de salud del año 2009, para que según ese gasto se calculara
cuánto era el valor de la UPC del 2011. Ese era un estudio importantísimo, porque era un estudio para, a partir de ese estudio, decir, subimos la UPC en el 2%, en el 5% o en el que sea. Cuando la Universidad Nacional hace el estudio, contratada, repito, por el Estado, descubre que hay un incremento en los costos que reportan las EPS. Todas son cifras de las EPS. Todas son cifras de las EPS, nutridas de pronto por las IPS, pero finalmente al Estado le llegan a través de las EPS. Y descubren que los costos que reportaban, los gastos mejor, se habían incrementado en 24%. Y resulta que la inflación de ese año había sido 2%. Entonces la Universidad Nacional mira eso y dice, ¿cómo así? Detallemos qué está pasando. Y descubren que los mayores valores o gastos en medicamentos reportados respondían por el 79% del incremento del gasto. Por el 79% del incremento del gasto respondían los medicamentos contra una inflación del 2%, cosa que por supuesto era por completo anormal, era inaceptable. Entonces la Universidad Nacional, repito, con los datos de las EPS, mira qué reportó cada EPS y qué descubre. En los gráficos de barras hay 3 EPS que se salen de la media, pero se salen de manera enorme. Reportan un promedio de gastos por afiliado de 207.000 entre 3, que son las 3 de Saludcop, Cruz Blanca y Café Salud. Y las otras 18 reportan un promedio de 36.000 pesos. Aun cuando hay 2 de esas, Comeva y Famisanar, que también reportan gastos altos por encima del promedio. En todo caso es un promedio de 207.000 contra 36.000. Esa diferencia, multiplicada por el número de afiliados, es la que me da una cifra que yo he manejado mucho de 825.000 millones de pesos en una cosa que yo he llamado sobrefacturación o sobregasto, no sé qué nombre ponerle, pero en todo caso es un reporte que no resiste análisis estadístico. Con esta advertencia la Universidad Nacional hizo con cuidado el estudio y despicó los extremos, de forma tal que se buscaran medias, que es lo que es correcto hacer en condiciones estadísticas. Pero además la Nacional fue más allá en la investigación. Se puso a mirar con detenimiento medicamento por medicamento y encontró que los valores reportados por Saludcop eran superiores al promedio. En el caso de la lovastatina en 246%, loratadina 227%, omeprazol 135%, ácido fólico 120%, acetaminofeno 87%, diclofenaco 37%, ibuprofeno 34%. Fíjense ustedes que estamos hablando de los medicamentos del POS. Aquí no hay medicamentos raros ni de alto costo, sino los medicamentos corrientes. Es donde se presenta el entuerto. Es donde se presenta el entuerto. Al mismo tiempo, esto yo lo supe después, el Ministerio de la Protección Social, con las mismas cifras de las EPS, hizo también el estudio. Ya no solo la Universidad Nacional, el Ministerio. Los funcionarios del doctor Santamaría, ¿y qué descubrieron? Un incremento injustificado en los medicamentos del orden de 1 billón de pesos, o sea, básicamente lo mismo de la Universidad Nacional de Colombia. Pero descubrieron otra cosa, ministro, que usted se le ha olvidado resaltar. Descubrieron que hubo 350.000 pacientes que recibieron medicamentos que nadie les recetó. Eso ya no lo descubrió la Nacional, lo descubrió el Ministerio. Repito, 350.000 pacientes que recibieron medicamentos que costaron 46.000 millones de pesos y ningún médico se los recetó. Y el Ministerio hizo estudios de detalle sobre los medicamentos y fue más al detalle. Ellos tienen más información que la Nacional y fueron y miraron pepa por pepa. Entonces descubrieron, por ejemplo, en metoprolol hay pepas desde 20 pesos hasta 3.000 pesos, estoy redondeando las cifras. En azatioprina hay pepas entre 104 pesos y 500.000 pesos. En acetaminofén hay pepas desde 18.000, una pepa, una solita, hasta 34.000. Eso es lo que encuentra el Ministerio de las cifras entregadas por las EPS. Y ahí es donde yo le mando la carta al ministro y le digo, oye, ¿esta vaina qué es? ¿Qué es lo que está pasando? Esto además, ¿por qué no lo sabe nadie? Ahora nos detendremos sobre eso.
Como la investigación era para definir en cuánto subía la UPC, por supuesto que ante estas cifras el gobierno nacional termina diciendo, el ministro Santamaría, que la UPC suba al nivel de la inflación. O por supuesto no, eso es lo que decide. Eso es lo que decide. Pero con un lío, ciudadanos y senadores. Los técnicos del ministerio le propusieron al ministro Santamaría que subiera la UPC en bastante menos de lo que él la subió. Es decir, a él le propusieron que la UPC del contributivo la subiera en 1.91% y él la subió en 4.25%. La UPC del subsidiado le propusieron los técnicos que la subieran en el 1.07% y la CRES la subió el ministro en el 4.20%. Esto ya lo está investigando la Contraloría, porque entonces ¿para qué son los estudios? Estas EPS del contributivo, del subsidiado, fueron las que no dieron información. Miren ustedes el absurdo, no dan información, o sea, no cumplen las normas. Los técnicos del ministerio dicen que les aumenten la UPC en el 1.07% y el ministerio les regala el 4.20%. Entonces, claro, ahí ya cayó la Contraloría y dice, a mí me explica eso. Y entiendo que le cayó la Procuraduría también, a toda la CRES, incluido el ministro Santamaría, para que explique qué fue lo que pasó al respecto. ¿Cuál fue la actitud del ministro Santamaría cuando yo empecé a hablar de este tema? Esta es una cosa que se empezó a conocer desde el 15 de diciembre con el estudio de la Nacional. El 23 de diciembre se confirmó este pasado y el ministro ya tomó decisiones sobre esas cifras, o sea, aceptando que las cifras de las EPS eran cifras inconsistentes, inaceptables. Toma decisiones el 29 con el acuerdo 19 de esa fecha. Yo le escribí al ministro el marzo 6, o sea, enero, casi 3 meses después. Nadie en Colombia sabía eso. Entonces le escribo una carta cordial que digo, ministro, yo he encontrado este informe de la Universidad Nacional, a mí me da que ahí hay una cosa muy extraña, por lo menos de 800.000 millones de pesos, puede ser de más, por favor, dígame, ¿por qué no se sabe en Colombia y usted qué ha hecho al respecto? Bueno, ¿qué problema? 4 piedras en la mano el señor ministro, se los voy a leer. La respuesta del ministro, como empieza, dice, esto no es un hallazgo nuevo, ni lo hizo el senador Robledo, yo no dije que lo había hecho yo, senador. Usted ahí me intenta presentar como un mentiroso, excuse, ya tendrá su tiempo. Y tampoco surge de un estudio de la Nacional, resulta que yo le había dicho a Colombia que surgía de un estudio de la Nacional. Y usted sabía que yo tenía el informe de la Nacional, y usted sabía que el informe de la Nacional existía, y sabía que lo que yo decía que decía el informe de la Nacional era cierto. Y usted saca una declaración pública a los medios de comunicación que parecía redactada por Saludcop, le digo, ministro, para ofender a un senador de la República que estaba cumpliendo con su deber. Pero además usted fue más allá. Usted en esa primera respuesta y en la otra posterior, pero sobre todo en la primera, me dice que usted había denunciado, que había puesto denuncias en los órganos de control y eso no fue cierto. Ustedes mandaron unos papelitos el 11 de enero, tardecito más bien, a los distintos órganos de control que no contenían una acusación ni eran una denuncia, incompletos por lo demás, donde no adjuntaban los estudios básicos, donde no individualizaban a los responsables. La Contraloría General de la República me certificó a mí, el secretario me dice, no reposa en la fecha ninguna denuncia presentada por el ministerio. Es que una denuncia no es cualquier papelito que uno le lleva a un funcionario para cubrir las apariencias. La Superintendencia de Salud y la Industria también tuvo que decirle al ministerio, oiga, manden los datos a ver de qué es de lo que se trata el cuento, después de que yo empecé a hacer las denuncias al respecto, ministro. Usted en su informe no le dice a ninguno de los organismos de control, no le explica el problema de esos sobreprecios en los medicamentos que estaban detectados por los docentes investigadores. Tampoco les dijo del número inmenso de personas a las que les habían recetado sin que hubiera médico que recetara. Pero la cosa va al extremo. Yo le mando una carta al ministro, le digo, oiga, ministro, ¿por qué no me explica que yo creo que puede constituir, este escándalo del que estoy hablando, puede constituir una defraudación? ¿Y quién dijo miedo? Entonces me monta un alegato sofístico
con palabrejas pseudotécnicas, ¿sí?, para concluirme que no entendemos de dónde puede surgir la citada defraudación. Entonces a usted no le dan las cuentas por 1 billón de pesos y me dice que ahí no puede haber una defraudación y que yo soy un irresponsable porque estoy diciendo que sí puede haber una defraudación. Y sí la puede haber. Yo no dije que la hubiera, dije que puede haberla. Y su deber, ministro, en una actitud responsable, era decir: voy a investigar, y no poner en un documento público una frase que apunta, por supuesto, a descalificarme y a confundir a la opinión pública. Eso no se hace. O sea, yo lo siento a usted en todo este proceso, en un proceso de tapen-tapen, ministro. De tapen-tapen. Esto lo sabe el país porque lo denuncio yo, no porque lo denuncia usted. Y estos no son imaginaciones mías de la conducta del ministro y del gobierno. La Contraloría General de la República le acaba de pedir a la Procuraduría, y entiendo que la Procuraduría la acogió, lo que pasa es que no me ha llegado la respuesta, pero entiendo que lo acogió, que abra investigaciones por todos estos casos. Y entre las investigaciones que dice la Contraloría General de la República que debe abrirse es al Ministerio de la Protección, en su cabeza además, como es obvio, por no controlar bien a la Supersalud, por no cumplir con los deberes en este problema de la información y de los sobreprecios, por la falta de la información de las EPS, que se investigue también la conducta del señor de la Supersalud por no vigilar bien a las EPS en el caso de los gastos de la UPC. A la CRES dice la Contraloría que se debe investigar también por el acuerdo 19. Es que a la Contraloría le llama mucho la atención una cosa. El acuerdo 19 dice que las cifras son inconsistentes, pero toma la determinación de subir la UPC con la inflación en contra de las recomendaciones de los técnicos. Y resulta que este es el patrimonio público, esto es la plata de la gente, o sea, esto no es plata de bolsillo. Se supone que una decisión debe ser conducente y consecuente con los resuelves y con los análisis, pero yo no puedo decir: no tengo elementos para decidir y decido contra la opinión de los técnicos. Entonces, ¿para qué los técnicos? Conclusiones, y con esto termino, señor presidente, y le agradezco su tiempo. Reitero que debe renunciar el Supersalud. No veo qué hace ahí en ese cargo. Pongan a cualquiera otro, pero ese no debe estar ahí. Claro que yo supongo que, como siempre sucede en Colombia, es que cuando uno le pide la renuncia a alguien lo atornillan. Y con un poco de suerte parece que alguien le pone la cruz de Boyacá y todo, ¿cierto? Lo convierten en prócer de la causa, en este caso de la causa del santismo. Espero que no creen una nueva orden que se llame la del Principado de Anapoima, para terminar haciendo las condecoraciones. La segunda conclusión que saco es esta: tenemos el peor sistema de salud del mundo. O sea, esa es la lógica de los peores del mundo. Yo quiero que los colombianos sepan esto. El sistema colombiano imita en buena medida el sistema de salud gringo, que dicen los especialistas es el más costoso y el más malo. En el mundo hay sistemas de salud, en el capitalismo, bastante mejores que el nuestro. Mencionemos el caso del sistema canadiense de salud, el sistema australiano de salud, el sistema de la Gran Bretaña en salud. O sea, aquí escogimos preciso el peor modelo, que es este del aseguramiento y de las EPS, pero además empeorado por la integración vertical y ese tipo de prácticas nefastas. Tenemos unos gobiernos que no vigilan la alcahuetería, los anteriores y todo. Yo no eximo a nadie. Sin embargo, les cuento que tengo una preocupación después de haber visto las últimas cosas del gobierno. Tengo el temor de que este debate, lejos de conducir, o no este debate, sino tantas cosas que están sucediendo, no conduzca a que este sistema se arregle de verdad, sino que conduzca a que se aprovechen las cosas, presidente, para sacarnos de Guatemala a Guatepeor. Le llamo la atención a las cosas. No tengo las pruebas, es una preocupación, una especie de intuición. Que no resulte que aquí se coja a unos vivos poderosos y mañana los cambien por unos más vivos y más poderosos. Ese es un riesgo que está ahí. Repito, unos vivos poderosos y los cambien por unos más vivos y más poderosos, particularmente vinculados al capital extranjero.
Porque la máxima de este gobierno, como la del anterior, consiste en que los colombianos seremos felices si primero hacemos felices a los gringos. Y este sistema tiene relativamente poca presencia de capital extranjero. ¿Cuál es la propuesta? Porque siempre le preguntan, no, la propuesta, y a mí me acusan de que no hago propuestas. ¿Cuál es la propuesta? Primero, hay que derogar la ley 100. Hay que decirlo con todas las letras. Eso no tiene arreglo. ¿Le han hecho cuántos arreglos, entre comillas, arreglos le han hecho a la ley 100? Como 500. Y cada vez es peor. Se les está quebrando el sistema. Esto puede terminar en un colapso. O sea, hay que derogar esa ley. No sirve. ¿Qué hacemos? Hay que diseñar una cosa completamente nueva, una cosa democrática, sin estos parásitos intermediando los recursos de la salud. O sea, la salud necesita clínicas, claro, públicas y privadas, necesita laboratorios, necesita cosas de imágenes diagnósticas, salas de cirugía, medicamentos, todo eso lo necesita la salud, pero un sector parásito, parasitándole al sistema, cobrándole un peaje a los colombianos que dice que por administrar los recursos. Y no se paga en la administración de los recursos, no, sacan una ganancia con el pretexto de que administran los recursos. Es que no es solo la plata del gerente de la EPS, es lo que sacan como ganancia. Ahí está el incremento de los patrimonios. Ganancia que después la pueden ir a invertir en un club social o donde se les dé la gana, en una hacienda, en lo que quieran. Eso no lo necesita el sistema colombiano. El sistema puede operar de una u otra manera, sin la necesidad de ese parasitismo que se le ha montado. Pero eso necesita, pues, por supuesto, derogar la ley 100 y todo lo que de allí se deriva. Y entre tanto se deroga la ley 100. Aquí hay que montar cosas prácticas de control a esta guachafita de verdad. O sea, la integración vertical, ministros, hay que acabarla. Ustedes saben que ese es un centro de defraudación del patrimonio público. Esa es la única justificación que eso tiene para existir. No se necesita de ninguna manera. Y mientras eso exista, es imposible impedir que se defraude el patrimonio. Ya se inventaron el troco. Entonces, las asociadas saquean a la EPS o las EPS a las asociadas dependiendo de las conveniencias. Y además nos empezaron a llenar esto. Y le llamo la atención a los afiliados a Saludcop. Una parte inmensa de las entidades de Saludcop ya no son cooperativas, sino son sociedades anónimas. Sociedades anónimas, ¿qué quiere decir? Que el dueño es anónimo. Nadie sabe quién es el dueño. Resultará ser el gerente de la EPS, que va y por la noche crea una IPS de la que él es dueño, la disfraza de anónima y se dedica a esquilmar a la EPS a la que se supone representa, y es la forma de saltar de ser un gerente a sueldo a un próspero empresario capitalista. Todas las cosas que están sucediendo, pues además de todas las otras que hemos mencionado aquí en esta noche. Pero mientras tanto se cambia el sistema, controles severos. ¿Cómo así? Que aquí las cifras las ponen las EPS como se les dé la gana y no hay capacidad de auditar. ¿Cómo así que esto lo cuida la magia del mercado, la mano invisible de no sé quién? Cuando lo que vemos son las manos visibles de estos personajes haciendo de todo. Y estamos hablando de cifras descomunales. Yo no me hago ilusiones que este gobierno vaya a cambiar esto. No me hago ilusiones porque el doctor Santos es de la misma escuela, cortados por la misma tijera. Yo he dicho que el gabinete del doctor Santos es algo así como la selección Colombia del neoliberalismo, y entre esos el ministro Santamaría puede ser de la delantera, ¿sí? Porque es ferozmente neoliberal, lo mismo el doctor Echeverri, son unos convencidos de esas cosas. El problema es que esas cosas nos están matando a nuestro pueblo de enfermedades y males que la medicina sabe curar, y están despilfarrando los recursos públicos. Y están favoreciendo, ¿qué es lo que hay detrás de esas teorías? Porque las teorías no son tan neutrales. Detrás de esas teorías hay grandes intereses económicos, monopolios, pulpos, que por supuesto hacen de las suyas. En ese sentido concluyo llamando a todos los colombiaos que se preocupan por esto y a quienes han venido luchando para que convirtamos esta crisis que se está viviendo en una razón para aumentar la movilización hasta que seamos capaces de derrotar esto que está haciéndose de manera ultra negativa en Colombia,
hasta que ganemos el derecho de los colombianos a tener la salud como un derecho y no como un vulgar negocio de unos cuantos personajes. Muchas gracias, señor presidente.